Pasan todos al Centro de Capacitación Nuevo Amanecer. Mi nombre es Dani García. Vamos a continuar con esta serie de videos. Este viene a ser nuestro segundo, donde vamos a seguir hablando sobre lo que tiene que ver con las habilidades blandas o competencias psicosociales que les mencioné en el video anterior. Como les mencioné justamente en ese video, estas habilidades blandas o competencias psicosociales, que son, repito nuevamente, la capacidad que tenemos para enfrentarnos a los desafíos y exigencias de la vida diaria, se dividen en dos tipos: las interpersonales y las personales. ¿Qué quiere decir esto? Que unas de ellas las desarrollamos más de manera individual como seres humanos y las practicamos también de manera individual, y otras las desarrollamos más en la interacción con los demás y se manifiestan más en el trato también grupal con otras personas, y no se pueden manifestar de otra manera. No podemos dejar, son más de acción las interpersonales, y las personales son más de contemplación, de cosas que tenemos nosotros ya dentro como seres humanos, que nos definen como seres humanos. Muy bien, teniendo en claro nuevamente eso, vamos a ver el día de hoy la segunda habilidad para la vida, que también se trata de una habilidad personal, y es justamente la empatía. La empatía viene de la raíz etimológica griega que significa sentirse desde dentro, o sentimiento, o sentir algo desde adentro. Y es lo que conocemos comúnmente como la capacidad que tenemos los seres humanos para ponernos en el zapato de la otra persona. Algo incluso que está muy desarrollado en todo lo que tiene que ver con la creencia cristiana, cuando Jesucristo dijo: pues amemos los unos a los otros como a uno mismo. Es decir, tener la capacidad de ser lo suficientemente empáticos para ponerme en el zapato de la otra persona y por ende poder entenderla, comprenderla y amarla como me amo a mí mismo. Eso básicamente significa la empatía, ponerme en el zapato de la otra persona. Ahora bien, eso es fácil decirlo y difícil hacerlo. Y en general, con todas estas series de habilidades, el denominador común es: bien, entiendo de qué se trata, pero ¿cómo yo puedo convertirme en una persona con esas características? Al final del día, podemos aquí hablar muchísimo tiempo y la respuesta va a ser lo mismo. Son habilidades que tenemos que ir desarrollando y practicando de manera continua y diaria. Nunca las terminamos de practicar, y la única manera de incorporarlas en nosotros es practicándolas. Ahora bien, ¿qué características tiene una persona que es empática? ¿Cómo podemos reconocer a una persona que de pronto tiene esa capacidad de ponerse en los zapatos de los demás? Bueno, hay una serie de características, pero como primer punto podemos mencionar el hecho de ser una persona bastante sensible. No quiere decir con sensible que seamos una persona muy emocional, que se ofenda o que llore con facilidad, sino una persona sensible, que tenga sensibilidad o que tiene sensibilidad para comprender las emociones o las situaciones por las que pueda estar pasando la otra persona. También otra característica de las personas empáticas es que absorben emociones ajenas, es decir, son personas que se conmueven de manera un poco más fácil con personas o con las otras personas que se encuentran pasando por situaciones complicadas. Son personas intuitivas también, por lo general, personas que tienen una facilidad bastante importante para interpretar el lenguaje no verbal de las otras personas y actuar en consecuencia a ese tipo de comportamiento. Y por último, son personas también que les gusta dedicar bastante tiempo para sí mismas, ¿no? Esto quizás por el hecho de que absorben con mucha facilidad las emociones de los demás, y luego es necesario tener esa habilidad para o ese espacio para poder dedicar tiempo para uno mismo. Eso por un lado, entre otras tantas, de cuáles son las capacidades o las características que puede tener una persona que es empática. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer nosotros
para volvernos personas empáticas, que es la parte importante. Así como mencionaba en el anterior video sobre el autoconocimiento, y decía que una de las características tiene que ver en cómo fuimos criados y también en la capacidad que tenemos para ser sinceros con nosotros mismos y reconocernos tanto con nuestras virtudes como con nuestros defectos, y que es de un carácter mucho más reflexivo. Cuando hablamos de la empatía, hay también una serie de características o de cosas que podemos hacer para ir mejorando o ir ganando esta habilidad. La primera, y algo muy importante para ser una persona empática, es aprender a escuchar con atención. Es decir, aprender a callar un poco más, aprender a dejar de ser el centro de atención y aprender a escuchar un poco más lo que los demás tienen que decir, pero realmente escuchar con atención y tratar de entender y comprender lo que la otra persona está diciendo, no simplemente oír, que no es lo mismo que escuchar. Escuchar es cuando realmente prestamos atención a lo que se nos está diciendo. Segundo punto importante para desarrollar empatía, tratar siempre, que es el significado mismo de la palabra, de ponernos en el zapato de los demás. Es decir, si tenemos una discusión, tratar de entender por qué razón de pronto una persona que conocemos y que es muy apacible, ese día, por ejemplo, nos contestó de una mala forma. Antes de tener una reacción de idénticas características, tratar de entender por qué esa persona se comportó de esa manera. ¿Qué puede haberle pasado a esa persona para que se comporte de esa forma? Como tercer y cuarto punto, finalmente tenemos aprender a observar el entorno, es decir, entender el contexto en el que estamos y también entender o interpretar a la otra persona, aprender a leer a la otra persona también. Es decir, poder entender que quizás esa persona está teniendo un mal día, quizás esa persona se siente mal. ¿A través de qué? También de las comunicaciones que nos envían las personas de manera no verbal, a través de expresiones corporales, de expresiones faciales también, y de ciertos indicadores que nos vayan dando. Pero básicamente eso, ser personas con un alto grado de atención por lo que hace la otra persona. De esa manera podemos desarrollar la empatía. Muchas gracias.